¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ya se la saben, por fin es sábado de podcast, el día más esperado de la semana. Y bueno, tenemos un tema pues bastante interesante en esta ocasión porque todavía seguimos continuando con la saga de The World's Greatest Superheroes de DC Comics. Y bueno, pues obviamente todavía nos falta otras tres historias y en este caso vamos por la cuarta. Pero bueno, antes de iniciar les recuerdo que si ustedes no están suscritos, les recomiendo suscribirse. Por supuesto, agradezco a los que lo han hecho. Neta, que se unan a esta aquelarre es un gran apoyo. Y por supuesto, cuando lo hagan, no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también les recomiendo seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como LuisFrikiCoven97. Y pues ahí llego a subir cosillas que a lo mejor por aquí no llego a subir. Pero bueno, ahora sí, nene, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues ahora sí, de que continuando con esta saga creada por Paul Dini y Alex Ross, seguimos con la historia de la Mujer Maravilla, que en este caso es el espíritu de la verdad. Y bueno, fue publicada en el año 2001 y la verdad es de que bueno, pues también siento yo que está algo infravalorada, aunque eso sí, digámoslo así, que a diferencia de las otras historias que se enfocaban más como en la parte de la siguiente generación, este está un poco más de esta parte más o menos que vimos en la historia pasada de Shazam, de esta parte individual, y en este caso no es la excepción. Esta historia es un poco más de alguien como persona, ¿sabes? Ahorita pues ya verán por qué, pero bueno, ahora sí de que iniciemos con esta historia. Y en este caso pues todo vemos, obviamente como en las anteriores, nos narran rapidito lo que es el origen del personaje, y en este caso pues es el origen de más clásico de la Mujer Maravilla, porque sí es cierto que ha tenido algunos orígenes diferentes en cuanto a las continuidades y eso, pero en su primera aparición lo cierto es de que la historia original es de que las Amazonas eran este grupo de mujeres inmortales y esto, y bueno, una de ellas era obviamente su reina Hipólita, pero ella quería pues una hija. Entonces fue con una figura, hizo una figura de arcilla que quería que fuera su hija, por lo que Zeus le concedió el deseo y así creó a Diana. Obviamente Hipólita protegía mucho a Diana y en un momento dado pues saben que tienen que ir al mundo del hombre, por lo que van a escoger a una de ellas para que vaya allá y bueno, ser la representante de las Amazonas allá, y asimismo pues entregue lo que son estos ideales de paz, amor, comprensión y todo esto. Obviamente pues no dejan participar a Diana, por lo que ella se hace pasar por una guerrera enmascarada misteriosa y vence todas las pruebas, y ya para el final pues ella revela de que es la Mujer Maravilla y pues tienen que dejarla ir, ¿no? Y así vemos que de hecho pues se ha convertido en una gran heroína, ha estado en la Liga de la Justicia, ha salvado a mucha gente, combatido villanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en este caso vemos que también una de sus labores es ser embajadora de la paz, ¿no? En este caso ella está ayudando a mediar un conflicto entre diferentes países, y mientras tanto a las afueras del palacio donde se está llevando a cabo las negociaciones, pues bueno, de hecho vemos que manifestaciones y eso, ¿no? Y también vemos como un grupo armado intenta atacar para impedir esto, pero bueno, ella logra salvar a todos y no hay ningún rasguño, y pues las negociaciones tienen que seguir. Y vemos que de hecho ella siente como como cierto desdén hacia ella por parte de las personas, principalmente de los hombres que están ahí, que son hombres importantes. Uno, por ser mujer, y dos, por conforme viene vestida. Lo cual, pues, o sea, uno diría que eso ya es del siglo pasado, pero por desgracia no es así. O sea, todavía hay gente que menosprecia la labor, opinión de otras personas por el simple hecho de que, por ejemplo, una sea mujer, o en este caso de que tu forma de vestir, ¿no? Que inclusive que yo siempre he sido, no soy partidario de esta cosa del tema de cómo te vistes, te tratan. Se me hace algo en lo personal muy clasista y algo, la verdad, muy elitista, sobre todo porque al final del día, cómo vistes no define quién eres. De hecho, hay mucha gente que se viste bastante bien y encuentra sus maneras de robar o hacer daño a la gente. Entonces, pues creo yo que hay que ir más allá de las apariencias. Y en el caso, por ejemplo, de una mujer, pues bueno, hasta la agarran para justificar entre comillas actos deleznables hacia ellas. Entonces, sí es cierto de que pues la verdad este es un comentario hasta eso muy bajita la mano, pero muy acertado que hacen aquí con respecto a esta situación, ¿no? De que ella diga, por ser mujer y por cómo me he visto, pues menosprecian mi labor, cuando pues de hecho al final del día ella es la única que está abogando por la paz en este caso, ¿no? Y vemos que está mediando el conflicto y esto, hasta que pues obviamente donde están las protestas, pues vemos que obviamente el gobierno de ese país, pone a los militares a defender y sacar los tanques para intimidar y así, y en un momento dado uno de ellos
momentos va a aplastar a una jovencita. Entonces ella sale del edificio, se mete y la protege, ¿no? Detiene el tanque, lo alza y así la salva, ¿no? Ella, como sabe muchos idiomas, habla el suyo para decirle que todo va a estar bien y eso, pero ella se espanta y se va corriendo. Entonces esto empieza a dejar dudas en la Mujer Maravilla y bueno, pues ya terminan esta resolución y esto, y cuando termina la asamblea, descubre que bueno, hay otro país en conflicto, que bueno, uno de los países está usando a los civiles como escudo para evitar ser atacado y eso, y bueno, va hacia ese lugar para poder proteger a la gente, pero cuando llega pues es un país de árabe y por consiguiente de que tiene es una religión musulmana y parte de su ideología viene de esta religión, por lo que bueno, pues obviamente al ver cómo está Wonder Woman, como muy reveladora y todo eso, pues bueno, prácticamente, aunque venga de una muy buena manera, no aceptan su ayuda y hasta bueno, le lanzan piedras y se tiene que ir de ahí, ¿no? Entonces esto la deja pensando, por lo que va a Isla Paraíso a, bueno, pues sacarse sus dudas, ¿no? A visitar a su madre, a sus hermanas, y ellas simplemente les dicen de que, no, es que no les hagas caso, son malagradecidos y esto, ¿no? O sea, prácticamente como de que pues no saben lo que tienen y eso, que pues de cierta manera podría ser así, pero la Mujer Maravilla no lo ve bastante fácil, se sigue pensando mucho, porque pues ve la belleza de Isla Paraíso y esto y quiere ver eso en el mundo del hombre, pero siente que el hombre no se deja ayudar, entonces no sabe qué hacer y decide pedirle ayuda a un gran amigo que es obviamente Clark Kent, Superman. Y bueno, ya hablando con Clark Kent, le pregunta, oye, ¿cómo le hiciste tú? Porque igual la gente cuando saliste como Superman como primera vez, la gente te tuvo miedo, no sabían qué pensar y eso. A lo que Clark dice, sí. Y la verdad, pues sí es cierto, y el chiste fue ganar esa confianza, ¿no? Hacer que la gente se ganara esa confianza y ella se pregunta cómo, porque pues está queriendo ayudar, pero mucha gente la menosprecia o no acepta su ayuda por X o por Y, o le tienen miedo, o sea, está como que conflictuada en esto. Y ahí es cuando Clark le dice algo que es algo muy interesante, le dice, al final del día no puedes obligar a alguien a cambiar, no puedes introducir una idea y obligar a que la acepten primeramente, por muy buena que sea, lo cual pues tiene razón, y al final del día es una de esas verdades que a veces duelen, pero sí es muy cierta. Por mucho que uno quiera cambiar las cosas, por mucho que uno quiera que el mundo sea mejor, pues en parte sí es cierto que tienes que meter un cambio, y esos cambios la verdad van a ser directos, no tienen que ser, pues, son directos, pero lo cierto es que aunque sean de graduales o directos de por sí, la gente no los va a aceptar, habrá mucha gente muy renuente, ya sea por su forma de pensar, que han pensado durante varios años así, esto puede incluir inclusive su edad, a lo mejor del venido del país, de la religión y eso, porque las culturas cambian, las ideas cambian, entonces aunque tú quieras hacer algo con una muy buena intención, aunque lo hagas gradualmente, o aunque lo hagas pues de manera muy directa, la gente se va a resistir, porque la gente pues bueno es muy resistente ante todo esto, o sea, y no puede, al final del día no puedes obligar, o sea, no puedes obligar a que la gente cambie o que piense esto por muy bueno que sea para ellos o por muy bueno que sea para la sociedad, o sea, porque pues así no son las cosas, ya si cruzas esa línea estarías haciendo algo mal, por mucho que pues sean muy buenas tus intenciones, entonces sí es cierto que es algo bastante complicado y de que bueno, pues al final del día es algo que la Mujer Maravilla tiene que aprender, ¿no? De que no puede ir directamente y que todos la acepten o que acepten sus cambios de buenas a primeras, que de hecho es algo muy común en historias de la Mujer Maravilla, de que al final de cuentas ella predica estos valores de la comprensión, del amor, de la empatía y eso, pero pues no mucha gente los acepta tan fácilmente. De hecho ahorita estoy leyendo lo que es la etapa actual de Wonder Woman, la que está escribiendo Tom King, muy buena, la verdad me está gustando bastante, estoy leyendo el primer arco, me voy en el número ya voy para el número 6 que acabaría el primer arco, y la verdad pues parte tiene que ver con eso, ¿no? De cómo pues esto inclusive pues y entre otros factores lleva a una guerra contra las Amazonas y la Mujer Maravilla y todo esto, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El caso es de que bueno, pues al final de cuentas ella tiene que hacer algo para que este cambio pues poco a poco de cierta manera pues sea un poco más digerible para las personas, ¿no? Estos cambios que ella quiere hacer, así mismo como su presencia en este mundo, por lo que decide tomar una identidad civil, que en este
este caso se podría decir que su origen como Diana Prince, porque en algunas continuidades no tiene como tal una identidad secreta, en otras sí, pero bueno, de cierta manera, y tengo entendido que ahorita es así, de que bueno, pues Diana Prince es su parte civil, y así ella pues bueno empieza a inmiscuirse en diferentes asuntos, pero ya no como la Mujer Maravilla, llegando y haciéndose presente, sino como esta parte humana para comprender perfectamente pues que, cómo son las cosas, ¿no? Y va a una manifestación y por un lado ve pues bueno cómo la gente pide paz en los conflictos y eso, y bueno pues empieza a entender mucho también la rabia de la gente, que por mucho la rabia pueda ser algo como de cierta manera malo, lo cierto es que al final del día ella aprende del por qué es así, ¿no? Por qué la gente siente esa rabia y bueno pues cómo la saca, cómo pide que obviamente se le escuche y eso, y bueno hace una que otra cosilla por ahí escondidas, como por ejemplo salvar a alguien de ser golpeado o de que le disparen y eso, y bueno, pero eso sí, sin mostrarse que es la Mujer Maravilla. De ahí va cuando están talando unos árboles y bueno, la gente protesta por salvar el bosque y eso, y pues ella también sigue viendo cómo son las cosas, de cómo de hecho habla un poco de que este bosque, aunque técnicamente está protegido, pues por diferentes chanchullos de corrupción y esto está siendo talado, y a escondidas, pues bueno, les arruina sus máquinas a los, a los que están empezando a talar el bosque y así, ¿no? Y ella se empieza a dar cuenta, bueno, de todas estas cosas que tienen que ver con la humanidad, y lo que de cierta manera le abre como los ojos es en un momento donde ella decide regresar a donde está ese país en conflicto, donde usan a la gente como escudo humano, y bueno, pues ahí disfrazándose y buscando información, logra dar con el paradero y se hace pasar por una mujer de ese país con esta, no sé, según yo no es un hijab, el hijab según yo nada más es lo que cubre parte del rostro, el cabello y así, según yo sería más que nada como un velo, bueno, pues el que te cubre prácticamente todo el cuerpo, y así pasa desapercibida y piensan que es un civil, se la llevan, la ponen como en un campo y eso, y ahí es cuando obviamente se revela que es la Mujer Maravilla, ¿no? Y hace un desmadre, acaba con los tipos malos, los desarma, libera a la gente y eso, o sea, prácticamente está liberando todo lo que no hizo durante estos días, pero lo cierto es de que aquí ella empieza a darse cuenta de, o sea, empieza a sentir el sentir de la gente, lo que ella llama ese espíritu de la verdad, o sea, de toda esta parte que pues muchos tenemos adentro de que alguna injusticia, algo que no nos guste y eso, y que bueno, por lo que estamos sometidos ante nuestro gobierno o la situación social, pues nos mantiene por dentro, ¿no? Y de esas veces en las que queremos gritar, destruir y eso, ¿no? Y la verdad, esta parte me gustó bastante porque sí es cierto de que al final de cuentas muchos pensamos de que una protesta va a ser pacífica, de que podemos lograr algo con nada más con hablar y está, pero a veces en las que pues no se puede y a veces inclusive también uno no lo sienta así. O sea, mucha gente critica cuando hay protestas, ya sea porque se busca la paz en algún país, porque cierto grupo es vulnerado y todo eso, y no es que están pintorrajeando, es que están rayando, que esas no son formas, cuando, o sea, ya cuando te das cuenta del por qué lo hacen, o sea, es cuando comprendes, o sea, de que tanto tiempo de injusticia, tanto tiempo de pedir las cosas bien y no sirve, estalla y obviamente pues ese es como dice Wonder Woman, es el espíritu de la verdad y sale toda esta parte humana de nosotros y la que bueno pide que tengamos ese trato digno, de que tengamos esas mejores condiciones, de que se nos haga justicia, o sea, creo yo que la verdad esta parte estuvo muy buena, está un poco más críptica, honestamente está como medio críptica, esta parte no es tan explícita como las primeras tres historias donde creo yo que se era un poco más, era muy fácil deducir obviamente lo que estaba pasando porque te lo decían, aquí es como que un poquito más escondidas, no sé por qué lo habrán hecho así, no sé si por parte de los editores de DC, si por miedo al público, no sé, pero pues aún así creo yo que hicieron un gran trabajo en esa parte. Y bueno, ya después de todo esto, ahora sí de que logra liberar a los civiles y como que ellos le ven como cierto miedo todavía un poco, pero ya aunque se le dan las gracias, como que están un poquito más agradecidos, pero todavía su presencia pues sigue intimidando un poco, pero eso significa que ya es un avance, o sea, poco a poco ya Wonder Woman está haciendo pues las cosas diferentes y ya siente que la van a aceptar un poquito más, ¿no? Y ya después vemos que pues bueno, está de regreso en Isla Paraíso, sigue como viendo las cosas y esto, y ahí es cuando entra en cuenta de algo pues muy importante, y es de que la humanidad no es perfecta.
la humanidad, pues, o sea, si bien tiene sus cosas muy buenas, tiene también sus cosas malas, y pues también inclusive ella lo admite, también no tengo que ser yo perfecto, yo también tengo, mis cosas muy buenas, pero también tengo mis cosas que tengo defectos, y eso está bien, y al final del día tiene que ver un poco con aceptarse uno mismo como es, o sea, creo yo que, obviamente, en el sentido de que por un lado tienes cosas buenas, tienes cosas que a lo mejor no lo son tanto, hay cosas que puedes mejorar, pero lo cierto es que al final del día no eres una persona perfecta, no tienes todo, no puedes hacerlo todo bien y eso, pero eso está bien, o sea, no hay nada malo en ello. Y al final de cuentas eso te convierte prácticamente en un ser humano, o sea, eso te convierte en el humano que eres. Entonces me gusta mucho esta parte porque siento yo que muchos pensamos en siempre ser mejor, en que siempre vernos bien, que siempre ser esto y aquello, que lograr esto y así, o sea, hacer como que, o sea, siempre es como dicen, ¿no? La mejor versión de ti mismo, pero pues al final de cuentas como tal, no hay o sea, no hay una versión completamente mejor de ti mismo porque siempre vas a tener algún defecto. Siempre va a haber algo que a lo mejor no hagas bien o a lo mejor algo que no sea, digamos así, bueno del todo. Que sí hay cosas de las que puedes trabajar, sí, obviamente hay cosas que es mejor trabajarlas, pero por ejemplo, pues no son cosas que a lo mejor quites por completo. O sea, por ejemplo, si eres una persona muy enojona, puedes ir controlando tu ira, puedes ir manejando esta parte y puedes responder mejor a las situaciones. Sí, pero eso no quita el hecho de que todavía pues sigues manteniendo ese enojo y de que es algo que tienes que seguir trabajando constantemente, no es algo que se cambie de la noche a la mañana, ni que tampoco pues ya vas a dejar de tener nada más por ciertos pasos a seguir, o sea, entonces es eso. Y al final del día, pues de todos modos, eso está bien, siempre y cuando obviamente tú seas consciente de ello, seas consciente de tus virtudes y de tus debilidades y de tus cosas negativas y todo eso estará bastante bien, ¿no? Y creo yo que es lo más importante a rescatar de esta historia. Y pues bueno, ahora sí que así termina esta parte, simplemente con Diana pues poco a poco abriéndose paso a ser Wonder Woman y bueno, pues poco a poco siendo aceptada en lo que es el mundo del hombre. Pero pues bueno, en eso ahora sí de que hasta aquí lo dejamos para esta ocasión. Sí, creo yo que este capítulo sí quedó un poquito más corto que los pasados, pero es que la verdad pues sí es una historia que que inclusive tiene un poco más de acción que las pasadas, no tiene tanto como esta parte narrada, pero aún así está muy buena, creo yo, me gusta bastante y sigue siendo bastante infravalorada, creo yo, en esta saga, porque como dije, como que las primeras dos, que son la de Batman y Superman, son las que más la gente recuerda, la que más mencionan, pero las otras también están bastante interesantes, y bueno, pues todavía nos quedan otras dos historias, por un lado nos queda la JLA Orígenes Secretos, que será de la siguiente semana, que ese creo yo que estará un poco más corto que pero pues bueno, y el final será con JLA, Libertad y Victoria, ¿no? No, Libertad y Justicia. Libertad, algo, ¿no? Ya lo sabrán cuando llegue ese capítulo. Todavía falta todavía uno en medio, ¿no? Pero bueno, ahora sí de que pues ya casi acabamos. Pero bueno, aún así es bueno traerles estas historias. Me gusta mucho narrárselas. Y bueno, espero que a ustedes también les guste escucharlas. Pero pues bueno, nenas, ahora sí de que como dije, hasta aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Si fue así, denle like y compártanlo. Y bueno, pues ahora sí de que cerramos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.